Bueno, ya somos 20, de hecho. Ok, entonces vamos hoy, bueno, tal vez, primero que todo, hoy vamos a hacer la clase, bueno, un poco distinta. Vamos a hacerla más práctica. Ya vimos casi tres o cuatro clases, no sé, sobre criterios de convergencia. Entonces ya tenemos muchas herramientas para poder atacar muchos problemas sobre series. Entonces vamos a empezar con la pregunta que hizo Guillermo acerca de la pregunta que estaba en el quiz, bueno, la tarea, y que es que la fórmula que nosotros vimos para series geométricas, pues tiene una forma muy concreta, ¿verdad? Entonces, tal vez recordando la fórmula general, si yo tengo una serie geométrica de razón R, sería R a la 0 más R a la 1 más R al cuadrado más R al cubo, etcétera. Tengo una serie, una suma infinita de potencias de R. Entonces, nosotros mostramos, y en ese caso lo hicimos de forma bastante sencilla, una fórmula que me permite no solamente encontrar las sumas parciales de esa, suma, de esa serie, sino además una fórmula tomando el límite para la serie. Y esa fórmula es 1 entre 1 menos R, donde recordemos que para que tenga sentido, para que exista convergencia, el valor R que estoy multiplicando tiene que ser en valor absoluto más pequeño que 1. Entonces, ¿cómo haría yo si, por ejemplo, yo quiero encontrar, esta es una fórmula, si yo quiero encontrar una fórmula, digamos, que empiece en 4, ¿verdad? Que era el ejemplo, la pregunta que les puse yo en la tarea. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular el valor de una serie geométrica, por decirlo así, truncada, ¿verdad? Aquí como que le quité ciertos valores a la serie geométrica. Entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos para encontrar una fórmula que me permita sumar empezando en otro lugar que no sea n igual a 0? Bueno, hay varias formas. Una forma, tal vez, tal vez es la más intuitiva y que en general se puede aplicar a otras series, no necesariamente geométricas, sería sumar lo que le hace falta. Si yo a esta serie, digamos, incompleta, por decirlo de alguna forma, le sumo este término, este y este, creo que le faltaría para tener la serie geométrica completa. Entonces yo conozco el valor de la serie geométrica completa. Entonces a eso yo le restaría los términos que me hace falta. Entonces vean que sin hacer ningún cálculo y sin dar una fórmula bonita, esto va a ser 1 entre 1 menos R. Esto sería toda la serie. Pero vean que estoy sumando a partir de R a la 4. O sea que a todo esto le tengo que quitar 1 más R cuadrado más R a la 3. Esa sería una forma, ¿verdad? Veanlo de otra manera. Si usted pasa a sumar al lado izquierdo lo que estoy restando, pues le va a quedar la serie empezando en 1 más R cuadrado, más R a la 3, más R a la 4, más R a la 5, le quedaría la serie geométrica tal y cual la mostramos en clase. Entonces, esta fórmula usted la puede aplicar sin ningún problema. Es una forma de encontrar la fórmula deseada. En este caso particular, que tenemos una serie geométrica incompleta, por decirlo de alguna forma, esto ya es más sencillo. Digamos, no tenemos ni siquiera que hacer esa resta. Vean que si la serie empezara en R a la 100, tenía que restar 100 términos. Y bueno, digamos que no es la forma tal vez más eficiente en este caso. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bueno, todos los sumandos que estoy considerando, R a la 4, R a la 5, R a la 6, etcétera, todos tienen como factor común R a la 4. Entonces, yo puedo factorizar de esta suma, esta serie infinita, yo puedo factorizar la potencia común, que en este caso es la potencia más pequeña. Entonces, R a la 4 multiplica a 1, a R
a r al cuadrado, a r a la 3, y así continúo, ¿verdad? Factorizando de cada uno de estos sumandos, factorizo la potencia común, que es r a la 4. Y noten que ahora, en este paréntesis, me quedó exactamente la serie geométrica completa. Aquí empieza en R a la 0. Entonces, vea que esto sería, esto que es igual que esto, que es igual que R a la 4 multiplicado por esta serie geométrica, que yo ya conozco la fórmula. 1 entre 1 menos R. Si ustedes verifican y hacen esta resta, pues se van a dar cuenta que estas dos cosas son la misma, ¿verdad? Si ustedes simplifican este cálculo, se van a dar cuenta que obtienen exactamente esta otra identidad. Entonces, en general, si tiene una serie geométrica, digamos, incompleta, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? No tiene todos los sumandos necesarios para conocer su suma, pues uno la puede ya sea completar, o en este caso, como todos los términos tienen un factor común, factorizarlo y utilizar la fórmula para la serie geométrica completa. ¿Okay? Y de nuevo, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver que sea R, que empecé en n igual 4. Yo pude haber empezado en cualquier potencia y a partir de ella multiplicar por R. La única diferencia sería el factor inicial. Entonces, en general, voy a buscar un marcador que los hice. Yo tenía una caja de marcadores. Denme un pequeño segundo. Aquí está. En general, voy a borrar. Bueno, esto que ya lo sabemos. En general, la suma geométrica, empezando en la potencia K, ¿verdad? Más R al K más 1, más ¿verdad? Esta serie, haciendo exactamente el mismo argumento, yo puedo factorizar la potencia más pequeña, que sería R a la K, y lo que me queda sería 1 más R cuadrado, me quedaría la serie geométrica completa. Es decir, me quedaría 1 entre 1 menos R. Ve que cuando K vale 0, o sea que la serie es completa, tendría R a la 0, que es 1, y me queda la forma original. Si empiezo en R a la 4, me quedaría esta fórmula, etc. Entonces, ve que una serie geométrica incompleta, ¿verdad? Que no tiene todas las potencias, se puede fácilmente calcular conociendo el valor de la serie completa, que tiene las potencias a partir de K de n igual 0. ¿Ok? No sé si eso le contesta su duda. ¿Sí? Ok. Entonces, como les estaba contando al principio, hoy la clase va a ser un poco más, más práctica. Entonces, la idea que tengo, bueno, yo preparé algunos ejercicios. Pues la idea es que entre todos lo resolvamos. Entonces, yo voy a poner una serie y la idea es que ustedes y yo, ¿verdad? Los 25 que somos, 24, tratemos de ver si converge o diverge. ¿Por qué? Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, ¿verdad? Que tal vez ya intentaron y se quedaron pegados, también la podemos ver. Entre 25 cabezas piensa mejor que una sola. Entonces, esa es más o menos la dinámica que vamos a tener hoy. Va a ser una clase de práctica o, no sé, de resolver ejercicios. Tal vez, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Voy a prender la luz. Ya. Una pregunta. Con respecto a una serie, Ajá. una de las series del laboratorio, que decía que era la serie de 2n más 1 sobre 2n menos 1. Ajá. Ok, no sé. O sea, me estás diciendo una serie. La serie Sí, de 2n más 1 2n más 1, ajá. sobre 2n menos 1. Ok. Ajá. Tanto, no sé, en 1 hasta A infinito. 1, ajá. Es decir, esa serie, o sea, ya yo sé que diverge, Ok. porque
ajá, si sigo sumando todos los términos de la serie, siempre va a dar infinito. Pero, ¿con qué criterio yo podría llegar a la conclusión, utilizando algún criterio de que esa serie diverge? Bueno, pues entonces más bien lo que no me queda claro es cómo sabe que diverge. No, me Sí, está porque, preguntando cuál criterio aplicamos, pero me acaba de decir que ya sabe que diverge. Entonces, cómo sabe que diverge? sí, porque yo calculé los términos de la sucesión y entonces siempre iban haciéndose mayores hasta llegar a uno. Pero cuando empiezo a sumar cada término, siempre va a ser el número más grande. Bueno, Entonces lo pero hice para... eso va a ser cierto, eso va a ser cierto casi que para toda sucesión, converja o no, ¿verdad? Ajá, Si yo sumo, por ejemplo, en este caso, que son términos positivos, ¿verdad? Cada vez que yo sume uno nuevo, va a ser algo más grande. Y, ¿verdad? O sea, si usted suma uno, esto es más, digamos, uno más un cuarto, uno más un cuarto, más un noveno, uno más un cuarto, más un noveno, más un 16avo, y así continúo sumando, y cada vez que yo sume algo nuevo, ¿verdad? Esta tercera fila es más grande que la anterior, esta es más grande que la anterior. Conforme yo continúe de esa manera, cada fila va a ser más grande que la anterior, porque estoy sumando un término positivo. sí, Entonces, de igual forma también ciertamente la sucesión de sumas parciales va a crecer. Ajá. Y bueno, eso en general no me dice nada si la sucesión converge o diverge. Por Sí, ejemplo, esto que pero estoy dibujando acá es ahí convergente. está usted sumando términos cada vez más chiquitos, cada vez más pequeños. Los términos que yo iba teniendo eran, o sea, me iban resultando eran términos cada vez más grandes. Bueno, entonces, okay, entonces, bueno, igual vea que eso lo podría, bueno, está bien. Entonces, vea que su argumento es una buena observación. Si usted cada vez está sumando cosas más grandes, pero más grandes que qué, ¿verdad? Porque Más no grande que el importa, anterior, ¿ah? más grande que el anterior. Sí, o sea, ahí está sumando usted un cuarto más un noveno, pero un noveno es más pequeño que un cuarto. Entonces lo que me estaba dando era un número más grande que un cuarto. ¿Entiendes? Como decir, no sé, un tercio que es más grande que un cuarto. Ok, entonces usted está sumando cosas que son, cada término es creciente. Sí, Lo que está sumando es más grande que el anterior. sí, Ok, está bien, es una buena observación. Si usted lo que está sumando es cada vez más grande que lo anterior, entonces en particular, note que tal vez, tal vez podamos hacer esa observación. Si usted empieza con la suma de A1 va a ser el término más pequeño, entonces el que le sigue va a ser A1 más A2. Pero usted ya sabe, usted me está diciendo que A2 es más grande que A1. O sea, que ajá, esto es más grande que dos veces A1. sí, Y así sucesivamente, ¿verdad? A1 más A2 más A3. Pues esto, A3 es más grande que A2, que es más sí, grande que A1. O sea que esto es más grande que tres veces A sub 1. Y así sí, sucesivamente, si ajá, usted considera la suma parcial, ¿verdad? A1 más hasta A sub n, pues usted sabe que esto es más grande que n veces A1, ajá, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se toma el límite de ese n, esto va a ser el límite va a ser más grande, va a ser más grande que el límite de n por una constante. Bueno, esta constante puede salir del límite y le quedaría a 1 por el límite de la función n, que es infinito. Entonces, note que constante por infinito es infinito. Entonces, en este caso, lo que usted está probando es que esta sucesión es más grande que una que usted sabe que diverge. Esta serie es más grande que la suma del primero. Y el primero es 1, o algo así, un tercio. El ajá. primero, cuando n vale 1, esto vale un tercio. Entonces, esta suma, usted la puede comparar, ya que en el fondo está usando el criterio de la comparación, es más grande que la suma de un tercio más un tercio más un tercio más un tercio más un tercio. Eso Ok, es infinito. ¿Sí? sí, está bien.
Note Sí. bueno, inclusive, note Yo, que cada yo uno intenté de estos probar. términos, conforme n se hace grande, se aproxima a 1. Entonces, el límite, cuando n va para el infinito, de estos términos, 2n menos 1, 2n más 1, es 1. ¿Ya pinta? ¿Y qué me dice esto? Esto me dice que básicamente estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 Sí. a partir de a partir de cierto punto. Bueno, y esa serie diverge. Pero entonces, vea que esta serie, perdón, no es convergente, es divergente, pues no cumple con la condición necesaria. Entonces, esto es distinto de cero. Entonces, recordemos que la condición necesaria para converger, no, la condición, es mejor decirlo dando la vuelta. Si los términos no se aproximan a cero, que es lo que básicamente tal vez usted me estaba indicando en esta suma, ¿verdad? Si se aproximan a cero. Si los términos no se aproximan a cero, entonces la serie va a diverger. ¿Por qué? Porque si no se aproximan a cero, pues van a ser siempre más grandes que algo, ¿verdad? Van a ser más grandes que 0.0001. Bueno, si usted suma 0.0001 un montón de veces, va a obtener un número muy grande. Entonces, Siempre esta serie ni siquiera satisface la condición necesaria para tener chance de converger. Entonces, por tanto, necesariamente diverge. Entonces, ¿verdad? La razón es esta, ¿verdad? En este caso, como la sucesión, los términos van creciendo, pues es imposible que creciendo se aproximen a cero, ¿verdad? Si usted empezó en un tercio y va para arriba, y va para arriba, y va para arriba, no se va a aproximar a cero, que es la condición necesaria, ¿no? sí, yo, la condición necesaria fue la primera que yo hice, Ok, pero no me quedó esa claro. es la primera, ¿verdad? Sí, que uno analiza. Ajá, no me quedó claro, entonces intenté hacerlo por la lógica, así por la calculadora, y bueno, me fui dando cuenta de que el término siguiente era más grande que el anterior, y entonces iba a seguir Sí. aumentando siempre. Tal vez, vea que yo le digo, la que usted me dijo era con el más arriba y con el menos abajo, ¿verdad? Así, creo. Sí, No, era, así. Vea que sí, no no, importa, en realidad no importa si lo que está más grande, no, no importa si está sumando un término más grande o más pequeño, digamos que la sucesión sea creciente, digamos, que sea creciente, ya va definitivamente a violar la condición necesaria. Pero aún si fuese decreciente, puede decrecer, pero no decrece hacia cero. Entonces ya definitivamente no va a converger. Entonces, es una buena observación, ¿verdad? Si usted cada vez está sumando algo más grande, pues realmente no tiene ningún chance de converger. Pero aún, aunque sume cada vez más pequeñas, no importa, ¿verdad? Aún así, podría ser que esté sumando cosas muy grandes, ¿verdad? Este límite, no importa si yo pongo el más arriba o el menos abajo, ese límite es 1. Y eso quiere decir que para n suficientemente grande, los sumandos son casi que 1. Entonces, 1 más 1 más 1, es decir, 0.99 más 0.99 más 0.99, todo eso va a diverger hacia infinito. No importa si se aproxima por arriba o si se aproxima por abajo. Si usted suma algo muy parecido a 1, pues sí, va a diverger. profe, yo Sí, tengo otra duda con respecto a esa misma serie, porque sí, probando los criterios, yo cogí el criterio de, que no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con la razón, que es el número que le sigue entre el número, o sea, a n más 1 sobre sí. a n. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo, por alguna razón, no estoy convencido de que esta serie diverge y quiero aplicar otro criterio? Está bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo aplico, por ejemplo, el criterio de la razón? El criterio de la razón dice tome el cociente de dos términos consecutivos. Entonces, en este caso, el término general es 2n más 1 entre 2n menos 1. El criterio de la razón, el criterio del cociente, lo que dice es tome el límite entre la razón de dos términos consecutivos. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero a sub n más 1 dividido entre a sub n. Bueno, considero la razón. ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener una fracción de fracciones. Entonces, a sub n es esta.
2n más 1 entre 2n menos 1. ¿Y qué me quedaría en el numerador? El siguiente, ¿cuál es el siguiente? Sería 2n más 1 sobre 2n menos, ¿cómo es? 2n más 1 menos 1. Bueno, ustedes hacen el cociente, simplifican, y este límite, ¿cuánto da? Así, sin hacer ninguna simplificación. Ustedes dicen decirme cuánto da este límite sin ninguna dificultad. ¿Cuánto da? Debería dar mayor que 1, ¿no? Da 1. Para que diverja. A mí me dio 1, pero entonces en la de eso decía, o sea, en la Firmina decía que si daba 1, no había criterio, no existía el criterio. Porque Exacto. no, Si yo quiero utilizar, olvídese de que usted hizo esto y usted no sabe. ajá. Usted todavía no sabe si converge o diverge. Entonces dice, no, digo, voy a utilizar otro criterio, tal vez sea más un criterio que me convenzca a mí de lo que ya sabía. Entonces usted hace el criterio de la razón. El criterio de la razón obtiene que este cociente se aproxima a 1. ¿Y qué es lo que dice el criterio de la razón? Si es menor que 1, usted sabe que converge. Si es mayor que 1, usted sabe que diverge. Si es exactamente igual a 1, pues no dice nada, no sabe. ¿Verdad? El criterio no es, ¿verdad? El criterio de la razón no es en la otra, no le dice, si diverge, entonces el límite es mayor que 1. ¿Verdad? Así no está escrito. Entonces, en el caso en que sea 1, pues realmente usted no obtiene nueva información. ¿Verdad? Si usted no sabía Ah, de antemano la respuesta, con esto tampoco la va a saber. ok, puede ser que si da 1 puede ser que converja o diverja, no te da nada seguro. Eso, Yo eso- eso entiendo. es lo que dice que Ah, no te da criterio, ¿verdad? Podría converger o podría diverger. Entonces, tal vez, sí, para que lo tengan en mente, si usted considera la serie armónica, que sería la suma de 1 entre n, o considera la serie de 1 entre n cuadrado, si usted aplica el criterio de la razón a la serie armónica, este límite es 1. Si usted aplica el criterio de la razón a la serie de los recíprocos de los cuadrados, el límite también es 1. Entonces vea que este criterio, cuando el límite es exactamente 1, pues no dice nada. Esta serie diverge y esta converge y ambas tienen la misma razón, o sea, el mismo límite. Entonces, el criterio no le está diciendo si converge o no. Podría ser divergente o podría ser convergente. Podría ser divergente en este caso y no le está diciendo nada. Entonces, entonces, el el criterio criterio ese no me sirve, tengo que buscar otro. tiene que buscar otro, sí. Tiene que buscar Cada otro. uno. Ok, Vea que, gracias. perdón, vea que a pesar de que, vamos, tal vez en la jerarquía no sé, no sé si dificultad es la palabra correcta, pero en la jerarquía como de información que da el criterio de la razón ¿no? Suficiente, esta vez es el más débil, ¿verdad? Muchas sucesiones, muchas series tienen un término que se aproxima a 0 y la serie es divergente. Entonces, ese es como el más débil. Únicamente me permite determinar divergencia. Sin embargo, si la serie es divergente, por una razón tan obvia como que el límite, digamos, como que la asociación no se aproxima a 0, pues ese es más útil. Y en ese caso es más fuerte. ¿Verdad? Lo que yo puedo decir para una serie que diverge por esta razón es mucho más fuerte que lo que puedo decir, por ejemplo, con un criterio tal vez más técnico, un criterio un poquito más elaborado. Sí, si llego a la conclusión, en este caso, que el límite sea 1, pues no me dice nada. Entonces, sí es importante que, digamos, si ciertamente los criterios tienen como su fuerza, también tienen, digamos, si tienen sus fortalezas, también tienen sus debilidades. Entonces, aplicar el criterio de razón a una solución como esta, pues no va a servir de nada, mientras que otro, aparentemente más débil, pues me dice más acerca del comportamiento de la serie. Entonces, sí es importante tratar de identificar el criterio apropiado para cada serie. Usted le puede aplicar varios, algunos tal vez digan más que otros. En particular, hay algunos que no dicen nada. Ok, ¿no les tienen alguna otra pregunta?
Ok, entonces yo preparé una pequeña lista de series y la idea es entonces que juntos y juntas, ¿verdad? Tratemos de resolverlo. Entonces, la primera, creo que voy a ir en orden, tal vez. Pensaba tal vez ponerlas todas y ir escogiendo, pero creo que mejor vamos de una en una. Entonces, tal vez la primera, entonces, consideremos la serie desde n, por escrito está a 1 hasta infinito, de n entre n más 1 elevado a la n. Entonces tengo una serie donde los términos son n entre n más 1, todo eso elevado a la n. Entonces la idea que tengo, ¿verdad? Es que todos participen, ojalá, y me digan, bueno, qué podemos hacer, qué criterio podemos utilizar. Es claro que converge, o, ¿verdad? Todos. Entonces no sé si alguien quiere, tiene una idea de qué podemos hacer. El criterio de la raíz, no, profe. Ok, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Entonces, ¿qué tal el criterio de la raíz? El criterio de la raíz, y sí, ¿verdad? Tal vez, como tengo un número elevado a la n, pues tal vez lo más natural sería aplicar directamente el criterio de la raíz para cancelar ese exponente, esa potencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice el criterio de la raíz? Calcule la raíz enésima de el número que está sumando. Entonces, en este caso sería a la n. Entonces, ciertamente, el criterio de la raíz casi que está diseñado para tratar este tipo de sucesión, de serie, donde el número que estoy sumando está elevado a la n. Entonces, veamos qué pasa en este caso. Bueno, en este caso, n cancela con n y me quedaría n sobre n más 1. Y el criterio de la raíz me dice que considere el límite de esta fracción, bueno, en este caso de este número. ¿Y cuál es el límite? Cuando n va para infinito. Infinito sobre infinito, bueno, indeterminado. Bueno, daría infinito sobre infinito. ¿Cuánto al límite? Cero. No. Para que era cero, básicamente en el denominador, en la parte de abajo, debería tener un número más grande, mucho más grande que el de arriba. Yo tengo infinito sobre infinito. Entonces, para que esto me dé cero, este infinito tiene que ser mucho más grande, ¿verdad? Tiene que ser así. Y ahí sí, esto sería cero. Sin embargo, el infinito que está arriba es el infinito de n. El infinito que está abajo es infinito más 1. Es el infinito también de n. Es decir, que este límite da 1. ¿Okay? Entonces, ese límite da 1. ¿Y qué me dice el criterio de la raíz cuando cuando la raíz se aproxima a 1? ¿Qué me dice el criterio de la raíz enésima? Cuando yo calculo el límite y ese límite me da exactamente 1. Que no hay criterio, profe. No me dice nada, ¿verdad? Entonces, nada. Entonces, el criterio de la raíz, en este caso particular, para esta serie, pues no me está diciendo si converge o diverge. No sabemos. Estamos en el principio. Entonces, el criterio de la raíz, en este caso particular, pues no, a pesar de que la estructura, digamos, la forma que tiene el sumando, casi que me dice, use la raíz, en este caso particular, caigo en el único caso en donde realmente no me dice nada. Entonces, ¿qué podríamos aplicar si el criterio de raíz no me sirvió? ¿Qué podríamos hacer? Profe, que todo esté elevado a la n no me puede, no sé, no me puede dar una idea de que sea una geométrica. Bueno, no es geométrica, ¿verdad? No es geométrica porque digamos, la base es variable. Una geométrica es con base constante.
Entonces, no es geométrica. Y bueno, también la pregunta también, aunque no, la respuesta es no, recuerde que el criterio de la raíz, lo que hace en el fondo, ¿verdad? Debajo de la alfombra, lo que hace es ver con cuál geométrica comparar. Entonces, el criterio de la raíz realmente lo que hace es intentar hacer una comparación directa con una serie geométrica. Entonces, este valor que está acá, si hubiese sido un R, distinto de 1, lo que hace el criterio de la raíz es decirme, compare la serie que usted tiene, compárela con la serie geométrica. Entonces, bueno, de hecho, aquí es mayor o menor, ¿verdad? Una de las dos. Va a depender de si el R es positivo, más grande que 1 o más pequeño. Entonces, lo que hace el criterio de la raíz enésima es buscarle un R para compararlo con la serie geométrica. En este caso, pues no es aplicable porque caímos en el único caso en que no sé para qué lado va la desigualdad. Si es exactamente 1, no sé si es más grande o más pequeño. Entonces, caí en el único caso donde no sé para dónde comparar. Entonces, si no sé para dónde comparar, lo de la derecha podría ser divergente, que si la desigualdad va para abajo, pues no hace nada. Entonces, sí, entonces es una buena observación. El criterio de la raíz lo que hace es buscarle con quién compararla con una serie geométrica. En el chat dicen... Se podría decir que converge porque R es menor que 1. En este caso, R es igual que 1, ¿verdad? Dice Gabriel. En este caso, el R es exactamente 1. Entonces, no sé en qué dirección voy a comparar. Entonces, no me dice, el criterio de la razón directa no me dice nada si no sé en qué dirección va el más, el mayor o el menor, ¿verdad? Aquí hacen una pregunta. Aquí Guillermo sugiere que le demos vuelta a esto. Pero entonces, les voy a cambiar la pregunta. O vamos a hacer dos. ¿Qué pasaría si en vez de esta pregunta hubiésemos empezado con esta otra? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora estos números que estoy sumando son cada vez más grandes. Entonces, inmediatamente sabríamos que esta serie es divergente. ¿Estamos todos de acuerdo? N más 1 dividido entre n es más grande que 1. Entonces, si yo lo elevo a la n, pues es más grande que 1. O sea que todos los términos de esta sucesión son más grandes que 1. Y si estoy sumando algo más grande que 1, más grande que 1, más grande que 1, pues ciertamente esta serie diverge. ¿Okay? Entonces, en el otro orden es todavía más evidente. O sea, si le cambio el tamaño a los términos que estoy sumando, pues es aún más evidente que tengo una serie divergente. Pero bueno, por eso lo puse en este orden. Tal vez en este orden no es tan evidente. No sé si alguien ha puesto algo en el chat para revisar. No, pues nada. ¿Por qué no lo compara con la serie 1 entre n? Pero ¿por dónde lo comparo? Ok. Entonces, n entre n más 1 es más pequeño que 1. Por lo tanto, este número elevado a la n es más pequeño que 1 a la n, que es 1. Y en particular, esta serie va a ser más pequeña que la serie de sumar 1 más 1 más 1 más 1, que es infinito. Pero di que esta serie sea más pequeña que infinito, no me dice nada, ¿verdad? Si aquí me hubiera dado una constante, que la serie es constante, entonces esta serie es más pequeña que una constante, y como es creciente las series parciales, pues sabría que convergen. Pero en este caso estoy comparando con infinito. Y sí, este número podría ser infinito, y bueno, menor igual. Infinito es menor o igual que infinito, no hay ningún problema. Podría dar, no sé, pi es más pequeño que infinito. Entonces, la comparación directa no me sirve si lo que obtengo es una desigualdad con infinito, ¿verdad? Cualquier cosa es más pequeño que infinito, eso es cierto.
independientemente de lo que dé esto. Entonces, esto podría converger y es cierto que es más pequeño que infinito. Esto podría diverger y es más pequeño que infinito. No, más pequeño igual que infinito. Profe, y si probamos con el teorema de la condición necesaria. Ok, entonces, tal vez, muy bien. Vea que en este caso, tal vez por ahí va la primera observación, en este caso, cada término es, obviamente, no se aproxima a cero. ¿Verdad? Ninguno de esos términos, conforme n se hace grande, se aproxima a infinito. Entonces, por lo tanto, por la condición necesaria, esta serie es divergente. ¿Qué pasa con esta? ¿A qué se aproximan estos términos? Entonces, estudiemos la condición necesaria. ¿Qué me dice la condición necesaria? Analice el límite. Se podría decir que convergen. Bueno, aquí Juan Gabriel dice que él compararía con la serie geométrica. De nuevo, el criterio de la raíz, al hacer este cálculo, lo que está buscando lo que está buscando es con cuál geometría comparar. Y en este caso, como es uno, no me dice si lo comparo por arriba o por abajo. Veamos la condición necesaria. Entonces, consideremos cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de n sobre n más 1 entre n. Y bueno, ya creo que este límite debería ser, creo que ya lo puso Guillermo, este límite debería ser ya casi que lo de tener ahí en la billetera, aparte de las cosas que se ocupan. ¿Cuánto hace el límite? Bueno, ya Guillermo lo contestó. Dice que el límite es 1 entre e. ¿Verdad? Ya este límite debería ser bastante conocido. Si yo le doy vuelta, me quedaría n más 1 entre n elevado a la n, que es 1 más 1 entre n elevado a la n, y ya este límite sí debería ser parte de su arsenal, es e. Por lo tanto, si en este, bueno, de paso, noten que esto me dice que esta serie es divergente, porque el término general es casi tan grande como e. Entonces, ya que yo comparé con 1 a la n, pero en realidad voy a comparado con e a la n, que es todavía más grande. Entonces, si esta da e, el recíproco da 1 entre e, pero no importa. Aquí lo que estoy diciendo es que esto es distinto de 0. Bueno, ¿es distinto de 0? Es distinto de 0. Entonces, la condición necesaria para la convergencia es que el término general se aproxime a 0. Y aquí se está aproximando a 1 entre e. Vea que esto lo que me dice es que la serie, bueno, el criterio, bueno, está comparando, no, lo hice mal. No, perdón. Iba a decir algo que ya dije que no podía comparar una serie geométrica. Entonces, por la condición necesaria, los términos que estoy sumando se parecen a el número 1 entre e. Entonces, 1 entre e, más 1 entre e, más 1 entre e, más 1 entre e. Bueno, eso, por más pequeñito que sea 1 entre e, si yo sumo una cantidad infinita, pues me va a dar infinito. Entonces, esta serie también diverge gracias a el criterio de la condición necesaria. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta? Entonces, el criterio de la razón necesaria es el más débil. Es el más débil porque nunca me va a permitir concluir convergencia, aún si la condición necesaria se cumple. Entonces, si el límite del término general da 0, eso me dice que los términos son, ¿verdad?, cada vez más pequeños, pero yo ocupo que sean lo suficientemente pequeños. Entonces, la condición necesaria es el criterio más débil, pues nunca me va a decir si una serie converge. Sin embargo, si hay una buena razón para que diverja, muy posiblemente esa razón es que los términos no se aproximen a 0. Ok. ¿Hay una pregunta?
Ok, vamos a ver otro. Si ustedes tienen tal vez algunos apuntes o algo así y pueden ir buscando uno que ustedes digan, este es muy interesante, pues vayan haciéndolo y lo podemos analizar, ¿verdad? Y así no dependemos de que yo escoja los que yo considero interesantes. Hagamos uno muy parecido. Consideremos la serie de n cuadrado multiplicado por 1 menos coseno de 1 entre n. Así. Bueno, y rápidamente, tal vez porque ya hicimos varios de este tipo, analicemos lo que, ¿verdad? La condición necesaria ciertamente es lo primero que uno debería analizar, porque si no se cumple, pues ya sé la respuesta. Entonces, analicemos cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de n cuadrado multiplicado por 1 menos coseno de 1 entre n. Ok, no les voy a pedir que me digan la respuesta de un solo, porque no es tan evidente en este caso, pero al menos díganme cómo podríamos calcular este límite. Nos queda, ok, esto es viejo, esto es viejo. ¿Cómo podríamos calcular este límite? Bueno, tal vez, ¿qué es lo que uno hace siempre que quiere calcular un límite? Sí, se tapa los ojos y mete n igual infinito, a ver qué pasa. Entonces, este límite, ¿cuánto da? Así, si sustituimos a n por infinito. Bueno, aquí me quedaría infinito al cuadrado multiplicado por 1 menos coseno de 1 entre infinito. Bueno, 1 entre infinito es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, 1 menos 1 da 0. Entonces, este límite es una forma indeterminada, 0 por infinito. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este límite? Pues, de hecho, tal vez para hacerlo todavía más ameno, tal vez de cierta forma, voy a escribirlo distinto. Voy a hacer un cambio de variable 1 entre n igual a x. Entonces este límite me quedaría el límite cuando, ¿quién es n? Bueno, n es 1 entre x. Si 1 entre x, si 1 entre n es x, n es 1 entre x. Aquí me quedaría 1 entre x al cuadrado. Aquí me quedaría 1 menos coseno. Voy a escribirlo todo en una fracción. Aquí me quedaría 1 menos coseno de x. Voy a escribirlo así. 1 menos coseno de x dividido entre x al cuadrado. Se ve mucho más bonito. Cuando x se aproxima a ¿dónde? Si hago un cambio de variable, cuando A cero. n se aproxima a infinito, entonces x se aproxima a 0. Y así tal vez es inclusive más fácil ver cómo se calcula. Vea que ahora este límite, cuando x se aproxima a 0, el numerador se aproxima a 0. O sea que este límite es de la forma 0 entre 0. O sea que a este ya es casi que obvio qué es lo que hay que hacerle. ¿Qué es lo que hay que hacerle? L'Hopital. L'Hopital, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la regla del L'Hopital, ¿qué me quedaría? Me quedaría el límite, cuando x se aproxima a 0, de el cociente de las derivadas del numerador y del denominador. Entonces, la derivada del numerador, la derivada de 1 menos coseno es seno. Seno de x. Y la derivada del denominador es 2x. ¿Es así? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale este? Sin ese 2, ¿cuál es la respuesta?
bueno, un medio ya sería con el 2, ¿verdad? Entonces, sin el 2 es 1 y por lo tanto, con el 2 la respuesta es 1 medio. Entonces, aplicando el criterio de la razón necesaria, vemos que los términos que estoy sumando son aproximadamente 1 medio. Bueno, 1 medio más 1 medio más 1 medio más 1 medio. Infinitas veces es infinito. Entonces, esta serie, aplicando el criterio de la condición necesaria, vemos que es una serie divergente. Entonces, este era otro ejemplo donde la razón de que diverja la razón de que no converja es muy evidente. Estoy sumando términos muy grandes. Entonces, por más, si es una cantidad infinita de veces algo muy grande, pues diverge. Ok. Profe, ¿por qué fue que hicimos lo del x aproxima a 0 en el límite? Porque, ok, aquí el límite que estoy analizando es el límite cuando n se aproxima a infinito de esta función. Y yo para analizar este límite, lo que hice fue hacer un cambio de variable. Yo hice, bueno, el cambio de variable lo puede ver de dos formas distintas. Una es que si yo quiero aplicar la regla del L'Hopital, esta forma indeterminada es infinito por 0. Para analizar la forma indeterminada infinito por 0, lo que uno hace es que, bueno, algunos de los dos lo tienen que pasar a dividir, ¿verdad? La regla del L'Hopital no aplica a productos. La regla del L'Hopital aplica a cocientes. Entonces, para poder aplicar la regla del L'Hopital a esta forma indeterminada, uno lo que hace, tal vez voy a hacerlo un poco, este infinito, que está no, este infinito está multiplicando, entonces lo voy a escribir como 1 entre infinito. Aquí lo que estoy diciendo es que A por B es B dividido entre 1 entre A. Entonces, si usted esta fracción de fracciones la hace extremos por extremos y medios por medios, entonces este B sería B entre 1. Entonces, extremos por extremos, B por A, bueno, A por B. Medios por medios, 1. Entonces, un producto se puede escribir como una fracción donde el denominador es otra fracción. Entonces, lo que estoy haciendo es pasando este A, lo estoy pasando a dividir, pues le tengo que dar vuelta. Entonces, si yo lo hago así, ¿cuánto es 1 entre infinito? 1 entre infinito es 0. Entonces, vea que ahora, mi forma indeterminada, yo la puedo expresar como una forma 0 entre 0. Entonces, si yo quisiera aplicarle la regla L'Hopital a esta expresión, lo que tengo es que pasar a dividir el infinito. Entonces este límite me quedaría 1 entre coseno de 1 entre n, que es en este caso el b, y paso a dividir el a como 1 entre a. Entonces me quedaría 1 entre n cuadrado. Entonces, para aplicar la regla L'Hopital apropiadamente, yo ocupo una forma indeterminada 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, agarré esto que está multiplicando y lo pasé abajo a dividir. ¿Cómo? Bueno, dividiendo entre n, dividiendo entre el recíproco de n. O sea, 1 entre n cuadrado. Y ahora, el cambio de variable, pues es un poco más, es más evidente, que podríamos simplificar la escritura. El argumento es el mismo. ¿Cómo? Haciendo x, vamos a ver si tengo otro color, haciendo x, o la letra que usted quiera, 1 entre n. ¿Por qué? Porque todo esto es 1 entre n al cuadrado. Entonces, si usted hace x igual 1 entre n, le va a quedar 1 menos coseno de x dividido entre 1 entre n cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y ahora, como está el cambio de variable, cuando n se aproxima a infinito, que es el valor del límite, entonces la x, que es 1 entre n, se aproxima a 0. Entonces el límite que tengo que analizar sería 1, se ve más bonito aquí que aquí, ¿verdad?
Yo podría aplicar la L'Hopital aquí también, no hay ningún problema. Pero aquí se ve más limpio. ¿Está bien? Profe, Sí. sí, una duda rápido aquí en el, ¿por qué seno de x sobre 2x me da un medio? Si yo sustituyo x, abajo no me da No, 0. sí, no, aquí estamos utilizando, pues una de dos, ya sea el límite que analizamos en la clase anterior, que es el límite cuando x se aproxima a 0 de seno de x entre x. Este límite Ah, ok, sustituyo por cita y me da 1. da 1, correcto. Vea que inclusive, a usted se le olvidó el valor de este límite, pues este límite es de la forma 0 entre 0. Entonces le aplica el L'Hopital. Si usted le aplica el L'Hopital, le quedaría el límite, cuando x se aproxima a 0, de la derivada de seno es el coseno. La derivada de x es 1. Entonces le quedaría coseno de 0 es 1 entre 1, que es 1. Entonces ahora si divide entre 2, pues divide entre 2. Ok, ok. Ok. ¿Estamos bien? ¿Cómo les va? Vamos a ver qué más nos preparé acá. Ok, veamos esta. Serie de logaritmo de n entre n. Veamos, pensemos un segundo. Vamos a ver qué podríamos decir. ¿Qué podemos decir acerca de esta serie? Logaritmo de n entre n. Tal vez vean que el criterio de la condición necesaria es insuficiente. El límite del sumando, logaritmo de n entre n, es 0. Entonces vean que aquí la condición necesaria pues no previene de que esta serie podría converger, ¿verdad? Entonces vean que la condición necesaria no me dice absolutamente nada, ¿verdad? El límite, cuando n se aproxima a infinito, del logaritmo de n entre n es 0. Y entonces, por lo tanto, no sabemos si sí o no sabemos si no. Ok, dice Guillermo que podríamos intentar utilizar el criterio de la integral. Sí, podríamos utilizar el criterio de integral. Lo vamos a utilizar, tal vez lo vamos a utilizar de segundo. Entonces, criterio de la integral. ¿Por qué digo que lo vamos a utilizar? Pero después, uno tal vez debería de ir siendo exhaustivo en las dificultades a la hora de aplicar el criterio. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno siempre debería empezar analizando la condición necesaria, eso es lo más sencillo. Si esto no es 0, ya no tengo nada que hacer. Si esto diverge, ¿verdad? Posiblemente lo pueda identificar, no, si hubiera una razón muy fuerte para que esto diverja, posiblemente la identifique al puro principio. Entonces, el criterio de la condición necesaria es el más sencillo. Simplemente calcule cierto límite y a partir de eso, muy posiblemente pueda saber si diverge. Ahora, el criterio integral pues, es muy útil y lo vamos a utilizar. Sin embargo, requiere que usted integre. Bueno, ahí va a depender de cuán hábiles seamos integrando. En dificultad, ¿verdad? Yo siento que el criterio integral es como un tercer criterio, un segundo tal vez criterio, ¿verdad? Su aplicación, ¿verdad? Requiere inclusive de verificar cosas. Para poder aplicar el criterio integral, no solamente ocupo saber integrar, sino que ocupo saber cosas de la función, ¿verdad? Que sea decreciente, que sea continua, no es ningún problema. ¿Verdad? Entonces, la integral, ahorita lo hacemos. Sin embargo, la razón, mal palabra, yo creo que podemos identificar más fácilmente
el comportamiento de esta serie con criterios todavía más básicos. El criterio de la razón necesaria dice, si usted está sumando cosas muy grandes, pues diverge. Entonces, creo que hay un criterio más básico que la integral que nos va a permitir hacer esa decisión. ¿Qué criterio creen ustedes que es todavía más básico que la integral? Comparación. Comparación. Y tal vez vean que el criterio de la integral es un criterio de comparación. Usted está comparando las áreas de rectángulos con el área bajo la curva. Entonces, en el fondo, el criterio de la integral es un criterio de comparación. Solo que le dice, el criterio de la integral le dice compare con esto. El criterio de comparación directa no le dice con qué. Pero, bueno, en ese caso, no es difícil ver con qué comparar. Entonces, comparación directa. Ok, entonces, yo no les he dicho con qué la vamos a comparar, pero empecemos por tratar de ver ¿qué sospechan ustedes? ¿Será convergente o será divergente? Para utilizar el criterio de comparación, uno ciertamente debería tener una noción de que si lo que está sumando es pequeño, para compararlo con algo pequeño, compararlo con algo grande, en caso que diverja. Entonces dice Guillermo y dice Cristian que diverge. Ok, entonces, si ustedes sospechan que esto diverge, hay que compararlo por abajo, hay que compararlo con algo que es más grande. Entonces nosotros ocupamos comparar logaritmo de n entre n con algo que es más, primera vez, con algo que es más pequeño, con algo que es más pequeño, pero que suma. Entonces, para aplicar el criterio de la comparación directa, si yo sospecho que es divergente, entonces básicamente ocupo compararlo con algo que escapa a infinito. Entonces, ¿con qué lo podemos comparar? La serie armónica. Con la serie armónica, correcto. ¿Verdad que la serie armónica sería únicamente 1 entre n? Entonces, esto es cierto. Esta desigualdad es bastante, bueno, tal vez para ser completamente, esto es cierto para n mayor o igual que 3, ¿no es cierto? El logaritmo es negativo, para 1 es 0 y para 2 es negativo. Entonces, esta desigualdad, lo único que hago es tachar n con n, me quedaría que el logaritmo de n es más grande que 1. Y eso es cierto para n más grande que 3. Entonces, vea que yo puedo comparar cada uno de estos términos, la altura de un rectángulo de estos, con la altura de un rectángulo más grande que yo sé que conforme sumo todos los rectángulos divergen. Entonces, comparando directamente con la serie armónica, concluimos que la serie del logaritmo de n entre n es más grande que la serie armónica. Y esta es infinito. Por lo tanto, si esta es más grande que infinito, bueno, igual, si esta es más grande igual que infinito, entonces esta serie es infinito. Y por lo tanto, esta serie diverge. ¿Puedo volver a explicar lo del logaritmo natural y sí, eso Bueno, queda negativo, hagámoslo lo que así. estaba diciendo. Hagámoslo así. Logaritmo natural de n es más grande que 1, ¿cierto? Ajá. Y entonces, si usted agarra un número que es más grande que 1 y lo divide entre n, ese cociente va a ser más grande que 1 entre n. Entonces, puede comparar estos términos con los términos de la serie armónica. Y usted sabe que la serie armónica diverge. Por lo tanto, la grande también diverge. Dice, ¿qué pasaría? ¿Por qué para n igual a 3? Esta desigualdad, logaritmo, ¿ves? Voy a otra vez a devolverme. Esta desigualdad, que es la que básicamente me dijo con quién comparar, pues no es cierta para todo número natural.
logaritmo de 1 es 0. Bueno, 0 no es más grande que 1. Entonces, para n igual a 1, eso es falso. Para n igual a 2, logaritmo natural de 2 es negativo. Entonces, es falso que el logaritmo natural de 2 es más grande que 1. Esta desigualdad es verdadera para n mayor o igual que 3. Ahora, uno podría decir, pero tenemos problemas, porque yo estoy sumando todos los términos, no solamente los términos a partir de 3. Pero eso no es ningún problema, ¿verdad? Porque sumar, esto sería igual, ¿verdad? A 0 cuando n vale 1, más logaritmo de 2 entre 2 cuando n vale 2, más la serie a partir de 3. Bueno, que esto sea más grande que la serie armónica empezando en 3, sigue siendo cierto. Y estos dos términos que estoy sumando, bueno, uno es 0 y el otro es una resta, eso no va a hacer que infinito menos, o más 0, infinito menos logaritmo de 2 medios cambie la divergencia o la divergencia. Entonces, que yo compare a partir de cierto n no es ningún problema, ¿verdad? Porque la divergencia o convergencia depende, o más bien no depende de una suma finita. Entonces yo podría a cualquier suma cambiarle los primeros 100 elementos y eso no va a hacer que converja o que diverja. Lo que hace que converja o diverja es la parte infinita de la suma. Ok, entonces ya sabemos que en efecto esta serie es divergente utilizando el criterio de la comparación directa, ¿verdad? Es el criterio tal vez más sencillo de utilizar. Pero requiere, de cierta forma, que usted sepa con quién comparar. El criterio de la integral le dice con quién comparar, entonces eso le quita a usted el peso de saber, y no sé, por ejemplo, una desigualdad como estas. Entonces, apliquemos el criterio de la integral a esta sucesión. Entonces, el criterio de la integral le dice compare con el área bajo la curva de la función logaritmo de x entre x. Entonces, esta área es el área, bueno, tal vez algún dibujito. Yo no sé cuál es la gráfica de la función logaritmo de x entre x, pero vamos a suponer que es esta. Entonces, el área entre 1 e infinito, esta área, es exactamente la integral de 1 a infinito de logaritmo de x entre x. Entonces, lo que dice el criterio de la integral es compare el área exacta bajo la curva con rectángulos que se forman a partir de esa área. Entonces, lo que voy a sumar, voy a comparar el área que está rosada, la voy a comparar con varios rectángulos. Entonces, el área negra, el área de los rectángulos, va a ser aproximadamente el área rosada. Entonces, si el área rosada hay infinito y yo estoy cerca del área negra, pues necesariamente tiene que ser divergente. La serie tiene que ser divergente. Entonces, el criterio de la integral es un criterio de comparación, solo que a usted le dice con quién comparar. Entonces, calculemos cuánto vale esta integral. ¿Cómo se calcula esa integral? ¿Cómo se calcula esa integral? De hecho, calculemos la primitiva y después evaluamos. ¿Cómo se calcula esa primitiva? Esa integral indefinida. Sería logaritmo de x sobre, no, logaritmo sobre logaritmo de x. Logaritmo sobre logaritmo, no, ¿por qué? No, quería logaritmo natural de logaritmo natural de x. Ajá. Me daría la primitiva, ¿no? Bueno, ok. Sí, perfecto. ¿Cómo hizo ese cálculo? Tal vez para
Bueno, hice como si fuera derivando que me daba esto. Entonces lo que hice fue como hacer lo contrario, inverso. Ok, ok, como que era evidente las Sí, como para respuestas. atrás. Ok, para los que no la ven directamente, lo que uno hace es un cambio de variable, ¿no? Hace u igual logaritmo de x, de forma que el du sea 1 entre x de x. Y bueno, ¿y por qué hacen ese cambio? Porque dx entre x aparece en la integral. Entonces, esta integral es la integral de logaritmo de x, pero logaritmo de x es u. ¿Y qué es dx entre x? Es du. Entonces, esa integral. Aquí Sofía. Bueno, venga. Vamos a hacer una pequeña pausa. Uy, vamos, salude. Dígale, hola. What's your name? What's your name? Sofía. Vaya con mamita. Hola. Adiós, diga adiós. Chao. Chao. Vaya con mamita. No. Ya ven. Vamos. Vamos. No. Vamos. Hicimos un trato, ¿verdad? Ya, ahora sí. Volvemos. U es logaritmo, de U es esto. Entonces, ¿qué es la integral? La integral es U cuadrado medios. De forma que U es logaritmo, entonces quedaría logaritmo de x al cuadrado entre 2. Entonces, de hecho había un pequeño error. No es logaritmo de logaritmo, es logaritmo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la integral es logaritmo al cuadrado. Aquí. La integral es logaritmo al cuadrado. Cuando usted evalúa en infinito, entonces aquí evaluaría cuando x es 1 y cuando x es infinito. Y logaritmo de infinito es infinito. Y por lo tanto, esto me da infinito. Eso quiere decir que el área rosada, el área bajo la curva, es infinito. Y esto es una aproximación de esa área. Y por lo tanto, también es infinito. ¿Okay? Entonces, esa es otra forma de ver que la integral, que la serie es divergente, comparando más exactamente. ¿Verdad que inclusive si yo integro hasta, no sé, hasta 10 a la 10, ¿verdad? Un número muy grande, esto me va a dar una aproximación del área total. Y en particular me daría una aproximación del valor exacto de esta serie. Entonces vea que, bueno, aquí estoy comparando entonces con un área que yo puedo calcular directamente. El criterio de la comparación directa, ¿verdad? Como hemos dicho, es más cualitativo, ¿verdad? No me da tanta información acerca del... Solo me converge o diverge, es un sí o un no. No me da tanta información. El área exacta yo la puedo calcular, en este caso utilizando la integral. Ok. Entonces, ¿hay otra pregunta? Ok, perfecto. ¿Cuál salía? Ah, el criterio de la integral. Sí, yo creo que yo hice un ejemplo con una parecida, sí. Ok. Vamos a ver. Creo que he preparado una similar. ¿Qué tal esta otra? Esta es parecida. Es serie de 1 hasta infinito de logaritmo de n entre n. Este fue el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si yo aquí pongo una potencia? Voy a poner 2.1.
Entonces, lo que hice fue hacer más grande el denominador, lo cual va a ser más pequeño la fracción. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esa? ¿Qué piensan que podemos hacer con esta serie? Vea que el criterio de la integral que acabamos de utilizar es muy útil cuando usted puede integrar la función, digamos, la función que define esos rectángulos. Si usted no puede integrar, pues no sirve de nada. Y note que la integral, la primitiva, del logaritmo de x entre x a la 2.1, pues ciertamente no es sencilla de integrar. Piénsenlo un rato cómo harían para calcular esta integral y, bueno, encontrar un valor exacto de esto, pues no es sencillo. Entonces, el criterio de la integral, en este caso, va a depender de mi habilidad de calcular integrales. Y en este caso, esta integral, pues no es tan sencilla de integrar como la pasada. Entonces, en este caso, esta integral, pues no es realmente de utilidad. Daniel pregunta, siempre y cuando vaya a infinito, la sumatoria también. ¿A qué se refiere, Daniel? No entendí muy bien. ¿Estará por ahí, Daniel? No. Bueno, nos preguntó, pero... bueno, dice ahí. En comparación, el resultado de la integral anterior. Ok, correcto. Daniel, lo que uno hace, ¿verdad? Es comparar la serie de los rectángulos, la cuya altura es f de n, se lo compara, vamos a decir, similar a la integral de 1 infinito de f de x de x. Entonces, esto es una aproximación rectangular. Usted está sumando el área de los rectángulos y está perdiendo un poquito, ¿verdad? Si usted hace el dibujo, ¿verdad? Cuando usted considera un rectángulo de esos, pues ciertamente hay un poquito aquí de área que usted no está sumando, o dependiendo, ¿verdad? Puede ser que la está perdiendo, puede ser que la pierda, puede ser que la gane. Entonces, esta área que está por aquí arriba, pues no es parte del área total, pero la diferencia es muy pequeña. Entonces, esto que está acá es una aproximación del área bajo la curva. Entonces, si esta área, que es el área bajo la curva, es infinito, si esta área es infinito, entonces, si usted aproximó a infinito, usted tiene que ser infinito, ¿verdad? Usted no puede ser una constante y estar cerca de infinito. Entonces, sí, siempre que la integral de infinito, pues sí, la serie es divergente, porque lo que está haciendo es una aproximación. Bueno, entonces, si usted está cerca, usted no puede estar cerca de infinito sin ser infinito, ¿verdad? Ok. Ok, ¿qué podríamos hacer con esta? Si, digamos, ya de antemano descartamos la posibilidad de integrar porque no sabemos la primitiva. Entonces, si no sabemos la primitiva, pues el criterio de la integral, por más poderoso que sea, es inútil si se no sabe integrar esa función. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que converge o que diverge? Dice Guillermo que convergen. ¿Ok? ¿Por qué crees que convergen? Vamos a ver, dice Guillermo. Dice porque ahora hay una potencia abajo, entonces parece que será contrario a la anterior. Ok. Entonces, la observación que hace Guillermo es que él siente que al hacer al poner una potencia de n en el denominador, pues hacemos más grande el denominador y eso creo que es la idea que tiene. Me acaba de entrar el internet de la casa, entonces perdí comunicación.
Vamos a hacer aquí un para que no nos cuente los secretos. Nicole. Ok. Entonces, la idea, bueno, la idea de Guillermo es buena. Dice que él cree que convergen porque ahora al hacer más grande los denominadores, la fracción se hace más pequeña. Entonces, si yo quiero vamos, corroborar esa intuición, tratemos de compararlo con algo pequeño, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que este número, ahora, al hacer el numerador grande, el número se hace pequeño, yo diría tal vez de compararlo con algo que es pequeño. Entonces, ¿con quién creen ustedes que pueda comparar esta serie? Entonces, logaritmo de n entre n a la 2.1, la idea es hacerlo más pequeño que algo pequeño. Entonces, ¿qué creen ustedes que podría hacer? 1 sobre n cuadrado. Bueno, 1 sobre n cuadrado. Ok, podríamos hacerlo así, vamos a ver. Podríamos hacerlo sobre 1 entre n cuadrado. ¿Es claro que esto es cierto? ¿Ustedes creen, ustedes están convencidos todos que esto es verdadero? Ok, esto es equivalente, ¿verdad? Esto es equivalente, si yo multiplico en cruz, ¿verdad? Todos los términos son positivos, entonces esto sería equivalente a que n cuadrado logaritmo de n sea más pequeño que n elevado a la 2.1. Puedo cancelar n cuadrado tal vez, ¿verdad? Por decirlo así, n multiplicado por n a la punto 1, pues n cuadrado por n cuadrado, y ahora el logaritmo de n es más pequeño que n elevado a la punto 1. O sea, esto es 1 entre 10. O sea que esto es raíz décima de n. Entonces, toda esta desigualdad que sugirió el compañero es equivalente a esta otra. Entonces, si esta de abajo es verdadera, también lo es esta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto que la raíz décima de n es más grande que el logaritmo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Dice Yarod que él cree que no. Ok. Alguien dice, Cristian, que él también cree que no. Ok, entonces esto arroja algo muy interesante. Yo puedo comparar con 1 entre n cuadrado siempre que yo tenga la noción de si esta desigualdad es correcta o no. Los compañeros dicen que ellos creen que no. Dicen... Ok, ya voy a contestar la pregunta de Guillermo. Pero, ok, si yo quiero comparar con esta serie, yo necesito saber que la desigualdad es correcta. Ok, pero si esto no es cierto, pues no hago nada. Entonces, para saber que si esto es cierto, yo ocupo saber si esto es cierto. Y ya dos compañeros dijeron que ellos creen que no es cierto. Bueno, esto es verdad. Esto es una desigualdad verdadera. No para todo n, ¿verdad? Hay que buscar a partir de cuándo, pero en general, para n suficientemente grande, esto es verdadero. Y si esto es verdadero, esto también es verdadera. Son equivalentes. Ahora, entonces, la duda que todos deben de tener es, sí, yo pensaba que esto era falso, y entonces este ejemplo, esta comparación no me iba a servir, porque yo no sé, en realidad, tengo la duda, si esto es verdadero o esto es falso. Pero bueno, entonces, esta comparación sí la puedo hacer, pero para yo estar convencido de que es una buena comparación, ocuparía saber que se cumple esta desigualdad.
Y ya varios de ustedes dijeron que no sabían si se cumplía o si no. Ok. Entonces yo propongo que hagamos una comparación más sencilla. ¿Verdad? Hagamos una comparación que yo esté completamente seguro que sí es verdadera, que es la siguiente. Voy a tratar de borrar los denominadores. Lo que yo estoy completamente convencido de que es cierto es que el logaritmo de n es más pequeño que n, ¿no es cierto? La función logaritmo es una función muy pequeña en realidad. Logaritmo natural, bueno, hagámoslo base 10. Logaritmo de 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 6. Mientras que de 1.000.000 es un número muy, muy grande. Entonces, esta desigualdad, aquí que la base sea 10 y aquí la base n, no hay ningún problema. Esta desigualdad es verdadera, ¿verdad? En la simple vista. Y entonces, bueno, no la podría demostrar, ¿verdad? O sea, usted puede graficar las funciones y las compara. Y entonces, si usted divide entre n a la 2.1, va a obtener algo que es más pequeño, que se divide entre n a la 2.1, y esto es más, esto es más pequeño que 1 entre n a la punto, ¿cómo es? A la 1.1. N es más, entonces cancela uno de arriba con uno de abajo, y lo que obtiene es entonces que esta fracción es más pequeña que 1 entre n a la 1.1. Entonces, vamos a decirlo así, esto es 1 entre n a la p, donde p es 1.1. Y entonces, ahora sí, yo puedo comparar la serie original con la serie, es más pequeña, que la serie 1 entre n a la p, donde el p es un número más grande que 1. Entonces puedo aplicar el criterio de la razón p, de la p serie, para decir que esta serie converge. Entonces, si esta converge y es más grande, entonces la más pequeña también converge. Vea que la comparación que hizo el compañero es válida. Uno puede comparar con 1 entre n cuadrado. En realidad uno puede comparar con algo todavía más pequeño, algo más grande, perdón. Y si esta converge, pues la otra que es más pequeña también. Pero bueno, llegaríamos a tener que saber si esto es cierto o no, y ya vimos que no sabemos. Entonces, tal vez es más fácil ir a lo seguro. Y la única desigualdad que yo utilicé ahí fue logaritmo de n más pequeño que n, y todos estamos de acuerdo que eso es verdadero. Ok. Entonces, ya que si yo hago la potencia lo suficientemente grande, pues voy a converger. Decía Guillermo que si podrá comparar con ella misma. Ok, vamos a ver qué quiere decir. Yo utilicé esa frase, comparar con ella misma, cuando utilizamos el criterio de la razón. El criterio de la razón es como comparar con ella misma un término entre que sigue, el que sigue entre el anterior. Podríamos analizar el criterio de la razón, solo que sospecho, ahora sin hacer ningún cálculo, que el criterio de la razón va a ser inconcluso. Si usted considera el cociente, hagámoslo, si usted considera el cociente de logaritmo de n más 1 entre n más 1 elevado a la 2.1 sobre logaritmo de n entre n a la 2.1, sospecho, sin hacer ningún cálculo, ¿verdad? No lo he hecho, que vamos a llegar a 1, ¿verdad? Me parece que la respuesta, no me tomen la palabra, hagan ustedes el cálculo, pero sospecho que este límite es 1. No, el límite, ¿verdad? Sospecho de que ese límite sea 1, entonces, pues el criterio de la razón sería insuficiente, no me diría información. Además, no me parece, ¿verdad? El criterio de la razón es muy útil cuando se cancelan cosas. Ve que cuando usted hace extremos por extremos y medios por medios, nada se cancela. Nada se cancela, y entonces tenemos que calcular un límite
donde, ¿verdad? Más bien multiplicar extremos por extremos y medios por medios lo complicó. Entonces, no estoy diciendo que no sirva, pero sospecho, ¿verdad?, que lo que me va a quedar es todavía más complicado de analizar que una desigualdad, ¿verdad?, en este caso. Pero bueno, los invito a que tal vez intenten. No prometo que sea un ejercicio agradable, pero inténtenlo y vean a ver si el criterio de la razón les permite deducir algo o no. De nuevo, ¿verdad?, el criterio de la razón es un criterio mucho más cuantitativo, ¿verdad? Me dice como a qué se parece a qué se parece la sucesión, la serie, perdón. El criterio de comparación simplemente dice es más pequeño o es más grande. Entonces, si yo puedo probar que es más pequeño que algo pequeño, si yo puedo probar que es más pequeño que algo pequeño, es suficiente. No ocupo saber, ¿verdad?, cuán pequeño es, a qué se parece. Entonces, es un criterio tal vez más débil, en el sentido de que únicamente, de nuevo, me dice sí o no, converge o diverge. No me dice tanto acerca digamos, es una comparación bastante gruesa, no es una comparación fina. Ok, entonces yo en ese caso sugiero, ¿verdad?, hacer esta comparación. Tal vez con un ejercicio que yo de hecho no lo he pensado, lo acabo de pensar. ¿Qué tal si ustedes estudian la convergencia o no de la serie logaritmo de n entre n al cuadrado? Ok. Bueno, de hecho, les voy a hacer todavía una pregunta todavía más retadora. ¿Qué pasa si yo pongo una potencia cualquiera? Si pongo P igual a 1, ya sé que diverge. Ese fue el ejemplo que hicimos antes. Con P igual a 2.1, puedo comparar con una P serie que es convergente. Entonces, si P es más grande que 2 estrictamente, yo agarré 2.1, pero puede haber agarrado 2.00001, y igual me va a quedar 1.00001, que es más grande que 1. Entonces, para P mayor que 2, converge. Para P menor que 1, diverge. ¿Qué pasa en el medio? Es la pregunta. ¿Qué pasa si P es más grande que 1, pero menor que 2? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de esta serie en el caso en que el P es más grande que 1, pero más pequeño que 2? Ese es como el límite, ¿verdad? Donde esto ya no aplica para P igual a 2. Si yo hago exactamente P igual a 2, me quedaría así y me quedaría así. Y entonces obtendría una serie divergente, que es la armónica. Entonces, la armónica me diría que esto es más pequeño que infinito, y lo cual es cierto, independientemente de cuánto sea esto. Entonces, como un ejercicio retador, ¿verdad?, yo creo que es un reto bastante interesante, es analice esta serie en el caso en el que P no sea tan grande como para que usted compare con una serie convergente. Ok, bueno, yo voy a preparar un poco más, ya es una hora y media, y tampoco quisiera como extenderme demasiado. Tenía pensado el jueves ya empezar a estudiar series de potencia. Si ustedes ven el cronograma, vamos una semana adelantados. Entonces, ¿qué tal si el jueves hacemos lo mismo que hicimos hoy? Con la condición de que ustedes van a traer las series. Bueno, entonces, la tarea, que bueno, no es una tarea, es que ustedes busquen una serie que no pudieron resolver, no pudieron saber si convergía o divergía, y aquí discutimos entonces por qué criterios usaron y por qué no funcionaron. Entonces, hagamos eso. El jueves, busquen, ¿verdad?, no sé, en el libro de texto que yo les mandé, pues hay un montón de ejercicios. ¿Cómo le digo? Lo malo de sacar ejercicios de un libro es que usted va a la sección criterio de la razón y saca un ejercicio de esa sección. Entonces usted ya sabe que ese ejercicio lo debería poder resolver con el criterio de la razón. Y en la vida no es así, ¿verdad? En la vida no es que las series vienen en un libro que está escrito en secciones.
Entonces, digamos, pueden hacer eso, pero tal vez más útil, bueno, no sé, voy a otra vez a buscar alguna lista que esté en internet, que ya esté hecha, que vengan mezclados, entonces, y se las comparto, pero igual, si ustedes tienen alguna que no supieron cómo hacer, entonces el jueves hacemos lo mismo que hoy, pero con series que ustedes traen, ¿verdad? No que yo les traigo. Dice Guillermo que si es más fácil, pues, ¿verdad? En esto no es una receta, no hay una receta que me diga empiece por el criterio 1, si no, al criterio 2, al criterio 3, y si no, ¿verdad? Use el criterio número 100, sino que depende mucho, ¿verdad? Depende mucho de la experiencia, ¿verdad? Depende mucho de si usted tal vez puede ver el tamaño o con qué compararlo. Entonces, ¿cuál criterio vamos a utilizar? Va a depender mucho de la práctica. Entonces, no es como que tenga que aplicar todos los criterios, ¿verdad? Tal vez es evidente que si yo calculo la raíz enésima, pues voy a obtener un resultado positivo. Entonces, en vez de ir criterio 1, criterio 2, criterio 2, hasta el criterio de la raíz enésima, no, ¿verdad? Uno identifica usualmente, después de la práctica, identifica cuáles criterios se adaptan mejor a circunstancias distintas. ¿Verdad? Si uno no tiene idea, pues sí, lo mejor es ir, ¿verdad? Pasándolo por una, ¿cómo se llama eso? Por una malla, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama eso? Cuando uno las piedras, no sé. Entonces, que caigan las piedras más grandes de primero, y si ocupamos piedras más finas, pues entonces usamos una malla más fina. Pero sí, digamos, si uno no sabe, hay que eso es todo, básicamente. Zarandear, sí, puede ser. Hay que zarandear con zarandas, ¿no? ¿Verdad? Con la malla cada vez más fina, si es que las piedras grandes pasaron directo. Ok, entonces, bueno, quedemos en eso. Y lo cual me arroja la pregunta si debería haber tarea esta semana. Ahora, como vamos a... No, digamos que sí. ¿Verdad? Voy a intentar hacer una tarea que igual abarque los temas sobre series sin llegar a repetir los de la semana pasada, ¿verdad? O sea, que sean preguntas un poco distintas, pero de la misma materia. Entonces, posiblemente el miércoles, ¿verdad? Para que tampoco tengan, bueno, para que el tiempo sea como apropiado, subo la tarea 4, que sería acerca también de criterios de convergencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias por la clase, profe. Sí, la sesión práctica ayudó mucho. Sí, ¿verdad? Igual les aconsejo, ¿verdad? Que aunque no los puedan hacer todos, ¿verdad? Son muchos, vean el libro y los ejercicios y, digamos, uno después de un rato dice, mira, este es con este. Entonces, que ustedes mismos vayan como haciendo esa práctica visual, ¿verdad? Acostumbrarse a identificar un comportamiento viendo la serie, viendo los términos. Entonces, ya así, ¿verdad? Es más útil que vengamos el jueves y no tengamos que ver a que empezar desde el ejemplo más básico, sino que ustedes ya hicieron esa discriminación de esto es demasiado fácil, esto no sé cómo hacerlo, esto es útil. Entonces, para el jueves les dejo esa tarea, ¿verdad? Moral, de que por lo menos busquen una o dos series que creen que no saben y las intenten un rato y el jueves entonces hacemos lo mismo que hoy, de tratar entre todos de resolver ejercicios. ¿Algo más? ¿Estamos? Ok, entonces nos veríamos el jueves. ¿Hasta luego? Gracias. Los- Por allá.